Aleluya, gloria a Dios. Gloria al Señor. Después del ejercicio que nos puso a hacer la pastora, creo que ya despertamos, ¿verdad? Aleluya. Después de este largo fin de semana, amén, que el Señor nos permitió, de descanso y de comilona también, ¿verdad? Ahora sí comimos bastante, gloria a Dios. Dios bendiga a su pueblo, Dios tiene misericordia de nosotros. Él siempre ha sido bueno con nosotros, amén. Me gozaba con nuestro hermano Iván, su madrecita que se encuentra por aquí, bienvenida. Este pueblo le aprecia, amén, así como aprecia a sus hijos, amén. Por años, largos años hemos estado unidos caminando en el camino del Señor y Dios nos ha aguantado. Amén. Esa experiencia es algo que creo que la mayoría de nosotros la ha vivido, ¿verdad? Y me gozaba bastante porque este año, mediados de este año, pues el Señor nos permitió también abrazar otra vez a mamá después de 22 largos años, amén. Pues nada más que el hermano Iván me ganó 25 largos años, amén. Gloria a Dios, pero es hermoso el momento en que Dios nos permite otra vez reunirnos con nuestros seres queridos, también en especial el amor de una madre es incomparable, ¿verdad? Y eso es maravilloso. Damos gracias al Señor por eso. Amén. Aprovechando que están de pie, vamos a ir a la palabra de una vez y vamos a ir al libro de los Salmos. Vamos a leer el capítulo 51. Vamos a leer allá en el versículo 1 al versículo 17. Gloria a Dios. Salmos capítulo 51, versos del 1 al 7. Aleluya, gloria a Dios. Dios es maravilloso. Cuando parece que no hay esperanza, Dios trae esperanza. Gloria a Dios. Salmo 51 del verso 1 al verso 17, ¿lo encontró? Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Aleluya. Oremos. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana, Señor. Gracias porque después, Dios mío, de un largo receso de este fin de semana, tú nos permites volver a tu casa, Señor, para alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Dios mío, porque has tenido cuidado de nosotros y nos has vestido y nos has alimentado y nos has guardado, Dios mío, en salud.
Gracias, tuya es toda la honra, la gloria, la alabanza, la adoración. En esta mañana, Dios mío, nos disponemos para estudiar tu palabra y para dar a conocer las verdades tuyas, Señor. Toca a cada vida y a cada corazón, Dios mío, y que cada corazón pueda recibir con agrado tu palabra, Dios mío, y que ponga, Dios mío, por obra la palabra tuya. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, amados hermanos. Gloria al Señor. En esta mañana vamos a continuar hablando acerca del tema, el pecado que mora en mí. Amén. Como bien pueden recordar, estamos hablando de una serie de mensajes bajo el tema el pecado que mora en mí. Amén. Y hemos entendido por la palabra que nadie se escapa de esa condición humana, amén. Es decir, desde que nosotros nacemos, ya nacemos con esa condición de una ley, dice el apóstol Pablo, amén, que está dentro de nuestros miembros. Una ley que tira hacia la desobediencia a Dios. Una ley que sobrepasa, dijimos, aún los sacramentos que Dios instituyó, como es el bautismo en agua. Pues el apóstol Pedro nos dice, amén, gracias Señor, nos dice que el bautismo que corresponde a esto, es decir, ese sagrado momento en el cual nosotros venimos a las aguas del bautismo para ser miembros del cuerpo de Dios, amén. El apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto nos salva, es decir, nos hace partícipes en el pueblo del Señor. Pero él tiene que agregar una frase que dice, no quitando la concupiscencia de la carne. Es decir, que nos hace pertenecer al pueblo de Dios por la sangre de Jesucristo y la obediencia al bautismo en agua, pero, aleluya, nuestra condición humana todavía está ahí. Y esa ley se revela a pesar de que ese pacto que nosotros hacemos con Dios, o Dios con nosotros, pues a pesar de este acto sagrado, pues todavía nuestra naturaleza carnal tiende a desobedecer a Dios. Hay por ahí alguna secta que dice que nomás con que tú te bautices, tú ya vas directo al cielo. Ya no importa si pecas o hagas lo que quieras, tú ya eres salvo. Pero eso no es lo que la Escritura enseña. Lo que la Escritura enseña es que seres imperfectos son llamados al redil de Dios para que caminemos conforme a la voluntad de Dios. Pero nos topamos con un gran problema, que es nuestra carne. Lucha contra la voluntad de Dios. Y esa lucha de nuestra carne contra la voluntad de Dios trasciende aún a lo espiritual. Es decir, que la Escritura nos revela que el Espíritu Santo mismo, el Espíritu que conoce las profundidades de Dios, aquel ser precioso que conoce las profundidades de Dios, que es Dios juntamente con el Padre y con el Hijo, vino a morar en nosotros. Y Él morando en nosotros, todavía nuestra naturaleza carnal se revela contra Dios y lucha contra el Espíritu Santo. Y San Pablo nos revela que es el Espíritu Santo quien lucha con nuestra carne. Dice que ellos tienen una lucha viva, una lucha constante, porque la carne siempre mira hacia abajo, pero el Espíritu Santo mira hacia arriba. Es decir, que entre tanto que nosotros nos fijamos en las cosas de la tierra y en las cosas que nos llevan a la profundidad de la condenación eterna, sin embargo, el Espíritu Santo trabaja para que nosotros seamos levantados de este polvo, para que nosotros trascendamos y lleguemos a la presencia de Dios. Pero eso es una lucha constante. Y eso es lo que el apóstol Pablo llama, amén, el pecado que mora en mí. Y dijimos que es importante que todo ser humano, sobre todo nosotros los que creemos en Jesucristo, entendamos este asunto, porque si nosotros no entendemos este asunto, nos descuidamos y pensamos que con solo venir a la casa de Dios ya nosotros somos asegurados en el reino de los cielos. Pero no es así el mensaje de Dios. El mensaje de Dios es que nosotros seamos hijos, pero seamos hijos obedientes al Señor.
que amemos sus preceptos, sus mandamientos, que amemos el caminar con Él, que amemos el acercarnos a Él ante su presencia con agrado, con regocijo, no porque mamá nos obliga, porque papá nos obliga, sino que salga del corazón de nosotros el amar al que nos dio la vida, al que murió por nuestros pecados, al que nos da el diario vivir, desde el calzado, el vestido, el pan, todo lo que tenemos es por su gracia y por su misericordia. Por la Escritura dice que Él creó, todo fue creado por Él y para Él. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Así que es importante pues conocer que hay algo, una ley, dice San Pablo, el pecado que mora en mí y me acecha cada día para no hacer la voluntad de Dios. Pero también San Pablo ahí lo menciona como la ley de mi carne. El apóstol Pedro lo llama la concupiscencia de la carne. Y hemos decidido tomar esa palabra para resumir el asunto del pecado que mora en mí. Y decimos la concupiscencia de la carne. Así que cada vez que mencione yo la concupiscencia de la carne, usted puede entender que es el pecado que mora en mí. Y dijimos que la concupiscencia de la carne trae consecuencias a nuestra vida. Y por lo menos podemos describir 4 consecuencias que, si usted las analiza, van de mal en peor. Y la primera consecuencia que nosotros analizamos y presentamos es la consecuencia de cuando la concupiscencia de nuestra carne nos domina. El primer fracaso o la primera consecuencia de la concupiscencia de nuestra carne es que volvemos a ser el viejo hombre. Es decir, que un día nosotros éramos, por ejemplo, ladrones, pero un día Jesucristo, la palabra de Jesús, vino a nuestra vida y nos cambió, nos limpió, nos transformó, nos hizo aceptos a la presencia de Dios. Y esa mala costumbre de robar se quedó fuera, lejos de nuestra vida. Sin embargo, cuando nosotros nos descuidamos y le damos rienda suelta al deseo de nuestra carne, entonces descuidamos nuestra comunión con Dios y nuestra carne gana terreno a tal grado que volvemos a practicar las cosas que hacíamos antes de conocer a Jesucristo. Y el apóstol Pedro dice que el estado, el postrer estado, el último estado de la persona que deja el santo mandamiento viene a ser peor que cuando no le conocía al Señor. Así que si usted se robaba una gallina, empezará a robarse una vaca. Y si usted se robaba una vaca, empezará a robarse toda la finca. Amén. Así que esa es la primera consecuencia de la concupiscencia o del deseo de nuestra carne. Pero después tenemos otra consecuencia, que cuando ya nosotros hemos pecado, cuando ya hemos caído en el deseo de nuestra carne, entonces como consecuencia, literalmente nos tocaría la muerte. Pero muchas veces el Señor, en su misericordia, lo que hace es que empieza a quitarnos las bendiciones que hemos recibido, las bendiciones terrenales, para ver si así nosotros reaccionamos a nuestra condición y venimos a los pies de Cristo para ser lavados nuevamente, para ser perfeccionados en su palabra, para ser edificados, plantados como una viña del Señor. Amén. Y así algunos empiezan a enfermar. Y no estoy diciendo que todas las enfermedades sean por cuestión del pecado, pero una de las maneras que Dios llama la atención es precisamente que la persona empieza a enfermar. ¿Y de dónde vino esta enfermedad? ¿Y por qué estoy tan enfermo? ¿Y qué está pasando? Y yo le recomendaría, analice su vida
cuál es la relación espiritual entre usted y Dios y usted. Amén. No sea que el Señor te está llamando la atención. Amén. Y vimos el ejemplo de David, amén, de cómo Dios, por causa de David caer en ese pecado de adulterio, Dios lo va a reprender tan fuertemente que una de sus hijas fue violada, uno de sus hijos fue asesinado por su hermano, uno de sus hijos le quitó el trono por un tiempo, uno de sus hijos violó a sus mujeres en la luz del día, amén, y todo por el descuido de David en cuanto a la concupiscencia de la carne. Amén. Entonces, hablamos también de una tercera consecuencia de la concupiscencia de la carne. Y dijimos que al hombre que es obstinado en pecar contra Dios, que una vez le conoció, que se apartó del santo mandamiento, que persiste en ofender a Dios de una manera deliberada, amén, y pretenciosa y constante, vimos a través de la Escritura que una tercera consecuencia también puede traer la muerte física, la muerte literal. Amén. Y lo vimos en el caso de Balaam. Balaam, Dios le perdonó la primera vez. Amén. Pero la persistencia de Balaam en desobedecer a Dios y en conducir al pueblo de Dios a la condenación, pues Balaam enseñó a las hijas de Balac para seducir a los hijos de Israel, para que Israel cayera en el pecado de adulterio y de desobediencia a Dios. Y ahí este Balaam nos enseñó de cómo ni siquiera era necesario maldecir al pueblo de Dios, sino que Balaam les dice a Balac que si él hace que las mujeres perviertan a los hijos de Israel, entonces Dios mismo peleará contra Israel. Y eso no ha cambiado hasta nuestros días. Cuando usted lee Apocalipsis, usted se da cuenta de aquella iglesia que Dios le dice: tienes algo ahí que no me agrada. Tienes a los que predican la doctrina de Balaam, que enseñaba a las hijas de Balaam a corromperse sexualmente a los hijos de Israel. Y da la sentencia y dice: es necesario que te arrepientas, porque si no, vendré y pelearé contra ti. Y está hablando a la iglesia. Amén. Así que Balaam abusó de esa confianza de Dios, se apartó del santo mandamiento, persistió en su maldad, pues él le gustaba el dinero y le gustaba lucrar con las cosas que no hay que lucrar. Y Dios, amén, hizo justicia con Balaam. Y la Escritura dice que levantó, aleluya, al ejército de Israel y lo envió ahí a la tribu de Madián. Y ahí estaba Balaam, y el ejército de Israel acabó con el rey de Madián y acabó con Balaam en ese lugar y dio muerte a Balaam. Así que una de las consecuencias, o la tercera consecuencia en la persistencia a la concupiscencia de nuestra carne, es precisamente la muerte. Y San Pablo, hablando acerca del desorden en cuanto a comer la cena del Señor indignamente, él dice que algunos están enfermos y otros ya duermen. Es decir, ya se murieron. ¿Y cuál fue el pecado de haberse muerto? Sencillo: porque no obedecieron el mandamiento de Dios, porque no supieron esperar el sagrado momento de tomar la cena del Señor, porque les parecía lo mismo embriagarse y tragar hasta saciarse, y no le daban el sentido de respeto y santidad de la cena del Señor. Amén. Entonces,
La tercera consecuencia de nuestra concupiscencia, amén, dijimos, es la muerte. Pero empezamos a hablar de una cuarta consecuencia. Y la cuarta consecuencia de la concupiscencia de la muerte trata acerca de la pérdida de las bendiciones espirituales. La pérdida de las bendiciones espirituales o celestiales. Y déjenme le explico a qué me refiero con bendiciones espirituales. Cuando hablo acerca de bendiciones espirituales, estoy hablando de la capacidad de entrar en la presencia de Dios. Aleluya. Una bendición espiritual que nosotros tenemos como pueblo de Dios es que nosotros podemos entrar a la presencia de Dios confiadamente. No sé si usted ha notado que de repente un impío tiene un problema, más que impío, un inconverso tiene un problema, y corre a usted y le dice, órale a Dios porque Dios te escucha aquí. Amén. Y quiero que sepa que esa es una bendición espiritual que usted tiene. Que no cualquiera pueda acercarse a los... Cualquiera se arrodilla, pero no cualquiera pueda acercarse de rodillas y recibir y sentir la presencia de Dios y la aceptación de Dios. Aleluya. Pues esa es una bendición espiritual, el poder acercarse al altar del Señor y arrodillarse y sentir la presencia de Dios y orar en la presencia de Dios y poder adorar en la presencia de Dios y poder cantar en la presencia de Dios y poder profetizar en la presencia de Dios. Dígase hablar en lenguas, dígase hablar en su mismo idioma, profetizando, hablando la palabra de Dios. Pues esa es una bendición espiritual de los hijos de Dios. Pero no solo ahí alcanzamos las bendiciones espirituales. Las bendiciones espirituales son las que nos ayudan para ir, amén, poder vencer los retos que se nos presentan, de las cosas que están por encima de nosotros. Es decir, que nuestra capacidad en lo intelectual, en lo económico o en lo físico está limitada. Pero una de las bendiciones espirituales es precisamente que Dios nos hace que podamos vencer los retos que están por encima de nuestra capacidad económica. Hay veces que uno se encuentra en necesidad tan terrible que uno piensa que ya no hay esperanza, pero ahí de manera gloriosa el Espíritu de Dios mete su mano y nos proporciona, amén, la cantidad económica que nosotros necesitamos para el sustento de nuestras vidas. Y eso es una bendición espiritual. Y eso se ha movido en esta iglesia, amén. Hace unos meses atrás nuestra hermana Emma daba testimonio de cómo Dios les suplió de manera sobrenatural la necesidad que ellos estaban pasando. Porque esa es una bendición espiritual. Eso no viene de nosotros, de nuestro esfuerzo físico, sino que eso viene directamente del cielo de Dios. Una bendición espiritual. Cuando nuestras limitaciones de conocimiento se presenta, ahí está el Espíritu de Dios para ayudarnos en cuanto a las cosas que debemos hacer y las cosas que debemos decir y las cosas que no debemos hacer y las cosas que no debemos decir. Aleluya. Y esa bendición espiritual abarca en todas las áreas. Amén. Cosas que se salen de nuestra capacidad de conocimiento, pero Dios nos lo da justo en el momento que nosotros lo necesitamos. Recuerdo una ocasión, un jovencillo todavía, estábamos en una iglesia y alguien de ahí de esa congregación estaba negando el diezmar a Dios, el ofrendar a Dios, en presentarle las primicias al Señor. Y él decía, no, es que la Biblia no nos enseña eso. De hecho, yo en la Escritura encuentro que había una viuda
que lo que hizo fue 2 blancas lo que puso en la ofrenda. Y añadió y dijo: y yo por eso siempre que vengo a la casa de Dios traigo 2 tostones. Esa era su ofrenda, porque estaba invitando a la viuda. Y así vino la palabra del Señor a mi espíritu. Yo no siquiera había contemplado esa situación. Y le digo: hermano, tú estás leyendo mal la escritura. ¿Por qué? Porque si tú ves lo que dio la viuda, efectivamente son 2 blancas. Pero si analizas bien la escritura, dice que ella dio todo lo que tenía. Significa que si ella hubiese tenido más, ella hubiese dado más. Aleluya. Así que cuando nuestra capacidad intelectual está limitada, siempre aparecerá el Espíritu Santo, la bendición espiritual para nuestras vidas, para dar a conocer la voluntad y la verdad de Dios. Aleluya. Pero si les contara cuántas veces Dios nos ha defendido de personas que han querido abusar de nosotros. Aleluya. Una ocasión estaba yo trabajando con mi hermano Eric y usted sabe, trabajando, él empezó a ver mi comportarme y un día se paró y dijo: a usted le gusta navegar con bandera de tontito, dijo. Pero no es que me gusta navegar con bandera de tontito, sino que entiendo la escritura que dice, San Pablo dice que el que cree que sabe algo, como que no sabe nada. ¿Por qué? Porque hay un Dios todopoderoso que ha dado una bendición espiritual para que el altivo venga a los pies de los hijos de Dios y reconozca que son guardados de parte de Dios. Satanás mismo un día acechando a Job, aleluya, lo quiere dañar y se presenta delante de Dios y le dice: ¿cómo quieres que yo toque a Job si tú lo has cercado de vallado? Aleluya. Esa es una bendición espiritual. No se trata de que Job tenía una cerca literal, no, sino que Dios había levantado una cerca de ángeles alrededor de Job, que con todo su poder y su conocimiento de Satanás podía penetrar en la protección de Job. Aleluya. Así que estamos hablando de las bendiciones espirituales en cuanto a nuestra capacidad de fuerza. Hace apenas algún par de semanas, si no me equivoco, el hermano Víctor estaba dando testimonio. Él decía: yo estaba trabajando con un carro, no sé si en un motor, pero había un tornillo que no podía salir, y yo no sé con qué ya lo había intentado y cuántas veces lo había intentado. Pero él dice que clamó al Señor, y cuando él intentó nuevamente, después de tanto intentar, ese tornillo salió como si nunca hubiese estado atorado. Las bendiciones espirituales del Señor están ahí para cuando nuestra limitación llegue a su tope, nosotros seamos socorridos por el Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Así que la cuarta consecuencia de la concupiscencia de la carne es precisamente perder las bendiciones espirituales. Porque cuando usted no tiene comunión con Dios, no hay manera que usted pida: Señor, desata este tornillo que está bien atorado. Porque la misma conciencia le acusa que usted está lejos de la presencia de Dios. Y empezamos a perder esas bendiciones espirituales. Y empezamos a decir: no, es que Dios no hace milagros, es que Dios no hace maravillas, Dios no sana. Eso fue para la iglesia primitiva, eso fue para no sé cuántos siglos atrás. Ahorita Dios ya no está sanando, ya no se habla en lenguas, yo no nada de eso. No, Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Bendito sea el nombre de Dios para siempre. ¿Qué es
lo que cambió? ¿Qué es lo que pasó? Que nuestra concupiscencia nos arrastra a las vanidades de este mundo. Nuestra concupiscencia nos hace alejarnos de la presencia de Dios para fijarnos en las cosas terrenales. Eso es lo que sucedió. Pero Dios sigue haciendo maravillas. Y todas estas bendiciones espirituales, Dios las hace para nuestra bendición. Las bendiciones espirituales también se pueden medir en el aspecto de las cosas sobrenaturales. Si nosotros pudiésemos ver cuántas veces el enemigo nos lanza cosas para destruirnos, nosotros nos espantaríamos. ¿Cuántas veces se nos lanza un objeto, un vehículo, alguna cosa que es tan sólida y tan peligrosa para destruirnos? Pero ahí está la mano poderosa de Dios que nos guarda y nos preserva para vida. Y aquí hay testimonio de eso, aleluya. Si habláramos de Yaneli, de Nena, de Eli, de cuántos hermanos Dios les ha guardado, de la hermana Emma, una ocasión una moto, creo, iba casi la atropella, o choca contra ellos. Amén. Pero esas son las bendiciones espirituales de Dios que nosotros no logramos a comprender, pero son las que nos guardan con poder, aleluya, aún haciendo cosas sobrenaturales que muchas de las veces no podemos discernir. Yo no sé si usted entendió el testimonio del hermano Irving o el gozo que tenía el hermano Irving cuando sucedió lo de Nenita. Dice que había un cheesecake, el carro dio vueltas y el cheesecake no se hizo nada. Por supuesto que nos gozamos más porque Nena se salvó, ¿verdad? Pero el testimonio del cheesecake da testimonio de cómo Dios tiene misericordia de nosotros y sus bendiciones espirituales nos sostienen. Aleluya. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Entonces, la cuarta consecuencia de la concupiscencia de la carne es precisamente que perdemos nosotros las bendiciones espirituales. Nosotros vimos el caso de Saúl y el caso de David, y estamos viendo y lo vamos a usar para que usted pueda entender la realidad de las bendiciones espirituales. Y para que pueda entender, porque las cosas que Dios dejó en su Santa Escritura es para testimonio a nosotros, para que nosotros entendamos el poder de Dios, pero para que entendamos la voluntad de Dios. Hablábamos acerca de Saúl, de cómo Saúl, por la concupiscencia de su carne, llegó a ser un hombre arrogante. Dejó que la concupiscencia de su carne lo hiciera un hombre altivo. Cuando el poder estuvo en sus manos, se olvidó de sus orígenes humildes, de que venía de la tribu más pequeña de los hijos de Israel, que su casa era la casa o la familia más pequeña dentro de su tribu. De ahí el Señor lo sacó y lo levantó. Pero los inicios de Saúl no fueron miserables ni fueron tan sencillos, no. Si bien Dios lo sacó de esa humildad, dice la Escritura que Saúl fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y quiero decirles, amados hermanos, que el Espíritu de Dios, hasta los días de Saúl, no se manifestaba con ese esplendor en los llamados así, o puedo llamarlo en los civiles, en las personas que no tenían nada de relación con el ministerio sacerdotal o profético. Si bien se manifestaba, por ejemplo, en los jueces, pero era para una acción específica, pero el Espíritu no venía a morar en las personas. No era raro, por supuesto, ver a un sacerdote lleno del Espíritu Santo. Y no era raro ver a un profeta lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios habitara, morara en él y se moviera con gozo en él. Lo que sí era raro que algún gobernante dentro de Israel fuera lleno del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo morara con él, se quedara con él, estuviera con él.
Pero la escritura dice que es cuando Saúl es llamado para rey, Samuel le dice, ¿sabes qué, Saúl? Él vacía su aceite sobre Saúl, y después que vacía al aceite de la unción, le dice, Saúl, ve de regreso a casa. En el camino vas a encontrar a 3 personas. Ellos suben a Betel. Betel es la casa de Dios. Ellos suben a Betel. Uno trae 3 cabritos, otro trae 3 panes y el otro trae una vasija de aceite. Y uno de ellos te va a dar 2 panes y sube con ellos. Y la escritura dice que sucedió así. Y ahí va Saúl y se encuentra con aquellos 3 hombres, le dan los panes y van de camino a Betel. Pero el profeta le dijo, ¿sabes que cuando vayas de camino a Betel, ahí te van a aparecer unos profetas que vienen con arpa, con salterio, vienen con alabanza, con adoración y vienen profetizando? Y ahí vas a ser cambiado. Y ahí tu rostro se va a cambiar. Y ahí tu personalidad se va a cambiar. Y Saúl no entendía esto, pero hizo caso al profeta. Y la escritura dice que cuando Saúl iba de camino a Betel, después que le dieron los panes, se le aparecieron aquellos profetas. Y cuando se le aparecieron los profetas a su encuentro, dice la escritura que el Espíritu de Jehová vino sobre Saúl y fue lleno del Espíritu Santo. Y Saúl ahí danzaba, y ahí profetizaba, y ahí adoraba en lenguas nuevas, y ahí adoraba al Señor, a tal grado que los israelitas empezaron a decir, y este Saúl también dentro de los profetas. Saúl también está profetizando. No era común que un gobernante pudiera ser lleno del Espíritu Santo hasta que Dios mismo dio la orden para que ese primer rey de Israel sea investido con el poder del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, para alabar y bendecir el nombre de Dios, para glorificar el nombre de Dios, para hablar en nuevas lenguas, para profetizar en el nombre de Dios, porque es el Espíritu de Dios que nos capacita para hacer todas estas cosas. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo les dice a los corintios, porque nadie puede llamar a Jesús Señor si no es a través del Espíritu Santo. Y nadie puede llamar Padre a Dios si no es a través del Espíritu Santo, que desde lo profundo de nuestro corazón clama, Abba Padre, aleluya. Y esa expresión, Abba Padre, es papito lindo. Es una expresión de cariño, de respeto, de adoración, como cuando el niño se acerca a papá y no le dice papá o padre, le dice papi, papi. Los que son padres saben cómo te conmueve esa expresión cuando no te dicen papá o padre, te dicen papi. Porque es una expresión de cariño, de reconocimiento, de pertenencia, de amor, de gratitud, de cuidado, aleluya. Pues es solo a través del Espíritu Santo que nosotros podemos decir, Abba Padre, aleluya. Bendito el nombre del Señor. Así que todas estas bendiciones espirituales las recibimos por el Espíritu Santo. Pero ahí está Saúl, lleno del Espíritu Santo. El profeta le dice, cuando tu rostro sea mudado, tú haz lo que te venga a la mano, porque el Espíritu de Dios está sobre ti. Y ya me imagino a Saúl saltando para Dios, glorificando al Señor, exaltando a Dios. No era necesario decir, diga un amén. No era necesario decir, diga un aleluya. No era necesario decir, diga un gloria a Dios. Porque la alabanza estaba en los labios de Saúl, porque había sido investido por el poder del Espíritu Santo, que día tras día glorifica el nombre de Dios para siempre. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Aleluya. David,
Saúl, dice la escritura, que no era cualquier persona la que Dios había escogido. Él era un hombre alto, un hombre fuerte, un hombre hermoso. Dentro de toda la congregación dice que no había nadie al cual no pasara por encima de los hombros. Aleluya. Pero eso era glorioso. Pero lo más glorioso que yo encuentro en Saúl es que él fue lleno del Espíritu Santo. Eso es lo más glorioso de la persona, sea grande o sea pequeña, que el Espíritu de Dios habite en ti. Eso es lo más glorioso, porque Saúl en el Espíritu Santo pudo reunir a una nación llamada Israel, que estaba dispersa, que no tenía pastor, que no había quien lo dirigiera, pero con el Espíritu Santo Saúl reunió a toda la nación delante de la presencia de Jehová, y con el Espíritu Santo Saúl fue a derrotar a las demás naciones, principalmente a los filisteos, e hizo estragos en medio de sus enemigos, porque el Espíritu de Dios habitaba en él. Aleluya. Pero cuando la concupiscencia de su carne lo dominó, cuando vino a ser una persona altiva, arrogante, la escritura dice, aleluya, allá en Samuel capítulo 16, el verso 14, que el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. Ahora aquel hombre que había sido investido y lleno del poder del Espíritu Santo, cuando la arrogancia cobró poder en su vida, cuando la concupiscencia de la carne le hizo pensar que él era todo sobre todos, ahí el Espíritu de Dios se retiró de Saúl. Dice que Jehová quitó su espíritu de él, de Saúl, y ahora venía un espíritu de parte de Jehová, un espíritu maligno que lo atormentaba día y noche. Aleluya. Qué tristeza para aquel que se aleja del santo mandamiento de Dios. Nadie le está quitando a la mujer y piensa que le están quitando a la mujer. Nadie le está quitando al esposo y piensa que le están quitando al esposo. Porque un espíritu de parte de Jehová, un espíritu maligno, empieza a taladrar, a hacer daño ahí. Y cuando la escritura nos dice que un espíritu de parte de Jehová, no significa que Jehová tenga espíritus malos para enviarlos, no. Sino que Dios lo único que hace es que quita su Espíritu Santo de nosotros. Y si su Espíritu Santo no está en nosotros, ¿qué es lo que sucede? Jesús lo dijo. Jesús dijo que cuando el espíritu malo sale de nosotros, anda con regiones secas buscando, está desesperado, no puede estar tranquilo. Y entonces dice que se da la vuelta y regresa a su anterior casa y busca y ve. Y la casa está arreglada, adornada, pero hay un elemento, está vacía. Porque un día Jesucristo nos limpió, nos perfeccionó, nos adornó. Y caminamos como cristianos y hablamos como cristianos y nos comportamos como cristianos mientras nos ven. Pero la presencia del Espíritu Santo no está en nosotros. ¿Por qué? Porque la concupiscencia de las carnes nos arrastró. Nos arrastró a hacer lo que nosotros queríamos. Y es ahí donde el espíritu inmundo viene y dice la escritura, dice el Señor, que va y trae a 7 más. Y venido el postrer estado del hombre es peor que el primero. Porque si ya de por sí robaba, ahora será peor. Y eso es lo que le pasó a Saúl. Saúl dejó que su carne lo dominara. Y entonces él perdió las bendiciones espirituales. Ahora, no solo perdió bendiciones espirituales, él también perdió bendiciones materiales. Su hijo Jonatán, que tanto amaba a ese varón valiente, diestro en la guerra, que no había enemigo que se le fuera, siempre pegado de David, siempre los dos venciendo al enemigo. Oh, hermanos, eso era glorioso. ¿Qué diera yo que así hubiese en este tiempo?
difícilmente se encuentras un compañero de batalla en estos días. Todos tienen algo que hacer. Todos tienen algo que buscar. Todos tienen algo que anhelar. Pero no hay valientes en el pueblo del Señor que digan: hoy nos metemos en oración y ayuno hasta que la gloria de Dios baje. Hoy la espada se nos pega en nuestra mano hasta que el enemigo sea derrotado. No lo hay. Cada quien corre tras sus cosas. Cada quien tiene sus propias preocupaciones. Pero David y Jonatán no eran así. David y Jonatán caminaban unidos, eran hombres valientes que derrotaron a los gigantes, que la espada se quedó pegada a su mano en las batallas, que conquistaron reinos, que lograron batallas, que hicieron huir al enemigo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor para siempre. Ahí estaba, aleluya, Saúl perdiendo tremenda bendición. Pero ¿sabe cuál es lo más triste de Saúl? Que Saúl perdió la bendición espiritual y nunca la pudo recuperar. A tal grado que dice la Escritura que él, para consultar a Dios, tuvo que visitar a la divina de Endor. Porque Jehová Dios lo desechó. Porque Jehová Dios lo echó a un lado. Jehová Dios lo apartó de su presencia. Por la concupiscencia de su carne, Saúl fue desechado. Dice la Escritura que él consultó en Urim y en Tumim. Él consultó en sacrificios. Él consultó en ofrendas. Él consultó a través de los sacerdotes. Él consultó por todos los medios que Dios había dejado. Y Jehová no volvió a responderle. Qué triste. Pero ¿por qué no le respondió a Saúl? ¿No se supone que Dios es misericordioso? No se supone. Dios es misericordioso. El problema de Saúl es que la concupiscencia de su carne nunca lo dejó. Él siempre pensó que él era el rey de Israel y lo que yo diga se hace. Tú no me tienes que decir nada, aquí yo soy el rey. Y los mejores consejeros de Saúl querían darle el consejo y él decía: no, yo aquí soy el rey. Así que la arrogancia y la concupiscencia de su carne nunca se apartaron de Saúl. Por eso Jehová nunca le contestó. Aleluya. Sin embargo, vemos a David. Y David está, este joven pastorcillo, está detrás del rebaño. Y viene Samuel y lo unge. Y dice la Escritura que ese día, desde ese día en adelante, el Espíritu de Dios vino sobre David y lo ungió con poder de parte de Dios. Aquel jovencito que había sido desechado por su condición de edad, muy pequeño para ir a la guerra, muy pequeño para ser rey de Israel, muy pequeño en conocimiento para liderar una nación, que estaba cuidando las ovejas. Aquel jovencito dice que desde el momento que el profeta Samuel derrama su aceite sobre él, el Espíritu de Jehová vino sobre la vida de David, y David fue lleno del Espíritu Santo de Dios. Y David se empezó a mover con poder. La Escritura dice, él mismo da testimonio, que mientras cuidaba su rebaño y venía un oso, venía un león, él lo perseguía hasta alcanzarlo, le quitaba la oveja, lo rompía por las quijadas, aleluya, y hacía libre la ovejita, aleluya. Eso solo lo hace el poder del Espíritu Santo de Dios. Un día que sus siervos de Saúl ya estaban desesperados, porque el espíritu maligno de mal en peor iba haciéndole daño, se ponía mal el hombre. Así que un día su siervo le dijo:
Lo que necesitas es un joven que sepa tocar el arpa. Y uno de ellos dijo: yo conozco a uno, hijo de Isaí, de Belén. Ese es un muchacho que sabe tocar el arpa. Es un muchacho hermoso. Es un muchacho fuerte. Es un muchacho que sabe hacer la guerra. Yo no sé si les contó cuántos leones y cuántos osos había matado David. Pero todo esto era bueno. Pero ¿sabe lo más hermoso? Que aquel siervo le dijo: y Jehová está con él. Aleluya. No era lo fuerte, no era lo hermoso, no era el arpa, era que Jehová, Dios, estaba con David. Por eso es que él fue la tranquilidad y la paz para Saúl, porque cuando él tomaba el arpa y empezaba a tocar el arpa, aquellos espíritus malignos salían de Saúl, no podían resistir, no por lo hermoso de tocar el arpa, sino porque el Espíritu de Jehová estaba con David. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Gloria a Dios. Ahí está David, moviéndose en el Espíritu Santo, reprendiendo a los demonios que había en Saúl, venciendo a los gigantes. Goliat le supo a pan. Aleluya. ¿Cuántos de nosotros no hubiésemos estado temblando por la? Imagínense. ¿Quién es el valiente que le digan: prepárese porque se va mañana a la guerra? ¿A cuál le gusta? ¿A la de Ucrania? ¿A la de Israel? Vamos a defender a Israel, es el pueblo de Dios. ¡Ah, qué dichoso!, ¿verdad? Vámonos a la guerra. Yo creo que nadie se alista, ¿verdad? Le echamos porras desde aquí. Sí, Israel, dale Israel, tú puedes Israel, échale Israel. Pero para que vayamos. Pero ahí estaba ese jovencito, lleno del Espíritu Santo, con su onda. Y empezó a girarla y a lanzarla con una destreza que es imposible de entender, porque la Escritura dice que ese gigante solo tenía una abertura y un grande casco, un escudo gigantesco, de tal manera que estaba totalmente protegido, no había manera de dañarlo con una piedrecita. Pero la Escritura dice que David ondeó aquella onda, la lanzó y la piedra fue a dar exactamente en la frente de aquel gigante. ¿Por qué? Porque no era David, no era la destreza de David, es que era la presencia de Dios, el Espíritu de Dios que lleva con certeza nuestra victoria. Aleluya, bendito sea el nombre de Dios para siempre. Y ahí está David moviéndose con libertad, conquistó reinos, derrotó enemigos, destruyó ejércitos. Aleluya, ahí están los valientes de David. Dice la Escritura que 10 eran los valientes, 3 eran a la élite. Aleluya. Algunos se nombran por nombre, que era tremendo, listo, bueno para la guerra, pero todavía así no era de los 3 de David. Es decir, esos 3 eran especiales guerreros. Ahí estaba David, venciendo, conquistando, y un día se le ocurre quedarse en el palacio cuando era tiempo de guerra. Y un día se le ocurre ver lo que no debía ver. Y un día se le ocurre hacer lo que no debía hacer. Y es que la concupiscencia de la carne es tan fuerte, es tan persistente, es tan convincente, que cuando David quiso reaccionar, no pudo reaccionar, porque la concupiscencia de su carne lo había postrado de rodillas. Ahora está David derrotado, maldecido, no de parte de Natán. Natán solamente fue el conducto de la maldición,
sino que había sido maldecido por Jehová. Le dice David: la espada nunca se apartará de tu casa. Qué triste cuando el hombre se aleja de Dios y los hijos tienen que pagar las consecuencias. Hijos rebeldes, desobedientes, malportados, peleoneros, defraudadores, ladrones, falsos, traicioneros y todas estas cosas. ¿Por qué? Porque un día el padre decidió obedecer a su carne y no venir a los pies de Cristo. Y ahí está David, derrotado por su carne. Ha perdido las bendiciones terrenales. Ha vuelto al mundo y al pecado. Está a punto de perder la vida. Y si no es porque David se postró a los pies de Cristo, a los pies del Señor, para decir: Señor, ten misericordia de mí, David hubiese sido muerto. Pues el mismo análisis natural de la conciencia le decía que él era un hombre muerto. Pues cuando Natán le pregunta qué se debe hacer con tal persona, él dijo: de esa persona debe morir. No tiene chance ninguna, porque disfrutó del poder del Espíritu Santo, porque disfrutó de las victorias del Señor a través del Espíritu Santo, porque vio los milagros y maravillas a través del Espíritu Santo, porque le dio hijos e hijas hermosas por la gracia del Espíritu Santo, porque todo lo había disfrutado por el Espíritu Santo, y ahora se había apartado del santo mandamiento. Y David mismo dice: ese hombre debe morir. Pero la misericordia de Dios, que es grande, cuando el profeta le dice: David, ese eres tú. Ya me imagino a David cayó postrado a los pies de Dios y escribió el Salmo 51 más tarde. David cayó de rodillas a los pies del Señor y empezó a reconocer su condición humana. Empezó a reconocer que hay una ley en sus miembros que lo arrastra o lo arrastró al pecado. Y él empieza a decir ahí en el Salmo 51 de la siguiente manera: mire, cuando el hombre es vencido por la concupiscencia de la carne, no tiene cara para presentarse delante de Dios. David había padecido persecución y él entraba en la presencia de Dios llorando, pero lloraba con esperanza, lloraba con seguridad. David había pasado por necesidad, pero él oraba con esperanza. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia. David, pasando necesidades, se presentaba delante de Dios, no con vergüenza, sino con esperanza, con lágrimas de esperanza y de gozo delante del Señor. Pero cuando escribe el Salmo 51, él se presenta con vergüenza. Él va a reconocer que es carne como usted y como yo. Él va a reconocer que las victorias que ha tenido, no las ha tenido porque él es inteligente y es buen guerrero. Él va a reconocer que es menos que nada en la presencia de Dios. Él va a decir: en pecado me concibió mi madre. Ahí está entonces David diciendo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado,
Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y lo que está diciendo David ahí es: hay una ley que he heredado desde el día que fui concebido en el vientre de mi madre. Los críticos de la escritura dicen que David era hijo de un adulterio, que su mamá se había embarazado de alguien más, pero están equivocados. Ellos dicen que pueden probar eso porque Isaí mandó llamar a sus demás hijos y a él no lo llamó, pero están equivocados. David no fue llamado cuando Saúl se presentó, es porque él era un niño. Él no era apto ni para la guerra, mucho menos para gobernar un país. Así que Isaí lo tuvo un poco por su edad, no porque fuera de otro hombre. Ahí David lo que está haciendo, está reconociendo que usted y yo, desde el momento que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, ya esa naturaleza está pasando a nosotros. Somos igual de nacidos en pecado como David. Eso es lo que David está diciendo: en pecado me concibió mi madre. Desde que me pusiste en el vientre de mi madre, ya mi madre traspasó esa condición humana, pecaminosa, que traen todos los seres humanos. Aleluya. Y lo demostró bien David, ¿verdad? Adulterio y asesinato, qué tremendo. Porque lo que hace la concupiscencia de la carne es siempre llevarnos de peor en peor, según queremos corregir, y lo que hacemos es como el que cae en una arena movediza. Queremos salir y lo que hacemos es más, y entre más te muevas, más te hundes. Solo hay un socorro en esta vida, y ese se llama Jesucristo. Solo hay una manera de salir, y ese se llama Jesucristo. Aleluya. Así que lo vamos a dejar ahí, el tiempo nos ganó, amén. Pero vamos a hablar acerca de este socorro, de la condición de David caída. Ya hablamos de las pérdidas materiales que tuvo. Ya hablamos acerca de cómo él volvió al viejo hombre. Ya hablamos de cómo estuvo a punto de morir, sino solo porque él se clamó misericordia, Dios le perdonó la vida. Pero ahora falta una condición en David. David ha perdido las bendiciones espirituales, y eso es lo que nos va a revelar Salmo 51. Primero, David nos muestra que él es tan humano como usted y como yo, y él tiene el mismo problema de la concupiscencia de la carne como usted y como yo. Pero del verso 9, del verso 10 en adelante, David nos va a mostrar cómo él perdió las bendiciones espirituales. Y eso es lo más triste, es por lo que más lloró David y por lo que más suplicó David. Y conociendo el carácter de David a través de la escritura, yo creo que él hubiese estado dispuesto a que Dios lo matara, a que le quitara las bendiciones espirituales. Porque ¿de qué sirve vivir si el Espíritu de Dios no está en nosotros? ¿De qué sirve tener bendiciones materiales si el Espíritu de Dios no mora en nosotros? ¿De qué sirve ser dueños de haciendas, de tantas cosas, si el Espíritu de Dios no está en nosotros? Eso lo vamos a ver la próxima enseñanza. ¿Ven? Póngase de pie, vamos a seguir presentarnos delante del Señor. No sé si mi pastora tiene algún mensaje o algún anuncio, algún líder. Si no, vamos a aprovechar, oramos y así despedimos.
Y si alguien quiere pasar al altar está abierto. Amén. Gloria a Dios.